Hola, ¿qué tal amigos de SAE México y Propulsión TV? Nos encontramos en un evento que va a traer sin duda mucho de qué hablar y mucho desarrollo en diferentes áreas y múltiples sectores, que es Airport Solutions 2017 desde Centro Banamex, City Banamex, perdón. Nos encontramos aquí con Juan Carlos Machorro, quien viene representando a Santa Marina y Esteta. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? A tus órdenes, mucho gusto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten en este nuevo evento nacional, mundial? Mira, nos parece que es importante para la industria aeroportuaria nacional y aeronáutica en general, yo diría, organizar este tipo de eventos, este tipo de congresos y sobre todo que tengan lugar en el país. Hay mucha experiencia probada en México en el tema aeroportuario. Como probablemente sabes, en México el sistema aeroportuario empezó su privatización en la década de los 90 y pues ya cuenta con experiencia probada en los 3 grupos aeroportuarios privados que operan los distintos aeródromos privados de nuestro país, y ahora con un proyecto en marcha que la verdad nos entusiasma a todos los que somos amantes de los proyectos de infraestructura en general y de infraestructura aeroportuaria en específico, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es probablemente el proyecto más importante en materia de infraestructura en varias décadas en el país y sin duda el proyecto estandarte en materia de infraestructura de la administración del presidente Peña Nieto, y que afortunadamente nosotros que tenemos oportunidad de participar en algunos ámbitos de este proyecto vemos que va a viento en popa con el equipo comandado por el licenciado Federico Patiño, va en tiempo y demás, y bueno, pues la verdad que entusiasmados de participar en el evento y entusiasmados de que existan este tipo de proyectos de los que se puede platicar, ¿no? Perfecto, y ahora un punto clave, comentaba, el nuevo aeropuerto, ¿no? Esta nueva gestión política. Sabemos que hay cierta incertidumbre, ¿no? Por tantos cambios que hay a nivel mundial, pues el nuevo gobierno del país vecino y demás. El país también, como con la preparación que tiene, el talento que nos sobra y demás, la competencia que tiene el país, ¿México está preparado para dar el paso a estas aperturas nacionales de infraestructura y demás? Totalmente, no solamente preparado, sino muy necesitado de proyectos grandes de infraestructura. Como sabes, y como se ha comentado en algunos foros aquí en este evento, los proyectos aeroportuarios son proyectos muy importantes desde que se gestan, desde que se empiezan a construir, después cuando se operan, se administran y se explotan, porque son polos importantísimos de desarrollo, son polos importantes de generación de empleo y de inversión mexicana y extranjera, y se crean ciudades alrededor de los aeropuertos para suministrar de servicios y de mano de obra a ese tipo de proyectos. Y cuando hablamos de un proyecto además de la envergadura de la que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, pues imagínate la derrama económica de la que estamos hablando, ¿no? Hay construcción de nuevas vialidades, hay construcción de las pistas, hay construcción de la ciudad aeroportuaria, hay construcción de la terminal. Pues son proyectos, la verdad que fascinantes, porque conllevan distintas áreas de práctica para nosotros que somos abogados, pues son fascinantes y además una derrama importante de desarrollo. No solamente, insisto, durante la construcción, sino después durante la operación, la administración y la explotación del aeropuerto. Esto es importante porque ahora en una de las pláticas nos decían, en palabras de un arquitecto connotado, las nuevas catedrales del siglo XXI son los aeropuertos. Y nosotros vamos a tener pues una de las catedrales aeroportuarias más importantes, más bonitas estéticamente, más funcionales y armónicas desde el punto de vista no solamente arquitectónico, sino operativo y de infraestructura aeroportuaria. Entonces, pues eso nos debe llenar de entusiasmo y de alegría. Tenemos que pensar también que el aeropuerto es la primera cara o la primera imagen que se lleva un pasajero, un viajero, cuando llega a una ciudad o a un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener un aeropuerto digno, a la altura. El aeropuerto actual de la Ciudad de México pues ya vio sus mejores épocas, está totalmente saturado, está en una situación de saturación de slots, todos los conocemos. Entonces, pues la verdad es que nos tardamos en tener este nuevo proyecto en México, pero afortunadamente ya está en marcha y como comentamos, pues con las fechas y los milestones propios del proyecto alcanzándose de manera adecuada. Ustedes desde su postura, ¿qué mensaje le darían a toda esta audiencia que nos sigue a través de nuestras redes sociales? Yo creo que un mensaje muy positivo y muy optimista, por varias razones. Con independencia de los ciclos políticos que pueda haber en los países, incluido el nuestro,
desde luego nuestro vecino y principal socio comercial, los Estados Unidos de América, pues la interdependencia entre las economías y las relaciones comerciales no se han escrito en periodos de 4 años o de 6 años en el caso de las administraciones presidenciales de México. Entonces, hay cimientos importantes, las instituciones son fuertes, las relaciones comerciales son estrechas y creo que en la medida en la que México continúe dando la bienvenida bien regulada a inversión en distintos sectores de la economía y se vayan generando oportunidades de negocio, pues las necesidades están manifiestas. En México tenemos necesidades importantes en materia de infraestructura, carretera, hospitalaria, carcelaria, aeroportuaria, en materia de educación, en materia de salud. Lo que necesitamos es tener un marco legal adecuado para que dé confianza a los inversionistas, cosa que creo que ya tenemos, y bueno, dar impulso a este tipo de proyectos que van a generar, insisto, de la ayuda, van a generar la necesidad de contar con la ayuda de distintos profesionistas. Yo creo que ese sería el mensaje para las siguientes generaciones. Son proyectos de largo plazo, muchas de estas son concesiones a 50 años, prorrogables por otros 50. La construcción de un proyecto de este tipo pues se lleva varios años. En la segunda etapa de madurez del aeropuerto pues estamos todavía varios años antes de eso. Entonces yo creo que el mensaje es optimista. Perfecto, pues muchísimas gracias Juan Carlos, enhorabuena. Ya vieron, compañeros, amigos de SAE México, un abogado metido también en este tema. El marco legal es muy importante, ¿no? Por todo el tema de la certificación y estandarización y prácticamente que todo el mundo hable el mismo idioma, ¿no? De acuerdo. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado. Encantado. Seguimos con más aquí en Propulsión.